Capítulo 3. La revelación del atardecer. La tarde se desliza hacia el ocaso, pintando el cielo con tonos de naranja y púrpura. En la majestuosa sala del trono de Canterlot, una figura permanece sentada, perdida en pensamientos oscuros. Los ojos, normalmente llenos de una cálida luz, están fríos y calculadores, mientras espera noticias de los guardias enviados al bosque en la misión de capturar al enigmático pony. De repente, las grandes puertas de la sala se abren con un chirrido metálico. Una silueta aparece, su armadura dorada abollada y salpicada de sangre seca. El casco está torcido, y su andar es vacilante. Los ojos, normalmente llenos de determinación, reflejan el dolor y el miedo de alguien que ha estado demasiado cerca de la muerte. ¿Qué ha pasado? La voz, fría y llena de autoridad, aunque una chispa de desconcierto tiembla en las palabras. El guardia, jadeando y tambaleándose, trata de mantener la compostura mientras se arrodilla. Su Alteza, lo encontramos, pero no es como pensábamos. Es una fuerza que no se puede describir. Intentamos enfrentarlo, pensando que sería una tarea fácil. Pero, sus cascos eran demasiado fuertes, su fuerza, parecía tener el doble de la de dos sementales de granja juntos. Nos aniquiló como si no fuéramos más que insectos. Escucha cada palabra, cada una calando hondo en su mente. La idea de un pony con tal poder, capaz de derrotar a su élite, le resulta intolerable. Necesita a ese pony con vida. Si el suero realmente le ha otorgado algún tipo de inmortalidad, podría convertirse en la clave para sus experimentos más oscuros, eliminando la necesidad de otros sujetos. Pero este giro de los acontecimientos complica sus planes. El guardia sigue intentando explicar, su voz se va apagando por el agotamiento, su cuerpo al borde del colapso. Para ella, este guardia ya ha servido su propósito. Lo observa con una frialdad calculada, considerando las opciones. De repente, la expresión cambia a una de desapego absoluto. En un movimiento rápido y preciso, usa su magia para envolver al guardia en un aura dorada. Antes de que el guardia pueda siquiera procesar lo que está sucediendo, su cuerpo es aplastado con una fuerza inimaginable, como si fuera un simple insecto bajo el zapato de un gigante. Los huesos crujen, y un grito ahogado escapa de sus labios antes de que todo termine en un instante. El cuerpo del guardia cae inerte al suelo, sin vida, y ella lo mira con indiferencia. Este estorbo ya no era útil. Con un suspiro, se gira hacia la ventana, observando el último rayo de sol desaparecer en el horizonte. No puedo permitirme más errores, murmura. Necesito encontrarlo, y necesito controlarlo. Con esa determinación, se pone en pie, pero no sin antes hacer un gesto a uno de los sirvientes que esperaban en silencio en la sala. Llévense esto, dice con desdén, señalando el cadáver. Y preparen el salón para mi té. Necesito pensar. Mientras los sirvientes se llevan el cuerpo sin vida, la figura regia, que todos creen benevolente, se sienta a disfrutar de su té, planeando en silencio su próximo movimiento. Sabe que la captura del protagonista es crucial, pero también sabe que ya no puede confiar en sus guardias habituales. Necesitará refuerzos más especializados, y más despiadados. Así, mientras el crepúsculo da paso a la noche, la verdadera naturaleza se revela, tan oscura como las sombras que ahora cubren Canterlot. Después de haber pasado esa noche con Hilda, habían transcurrido unas pocas semanas. Hilda me visitaba 2 veces a la semana, los martes y los jueves, lo que era perfecto para charlar y pasar tiempo juntos. Aunque seguía siendo arrogante con los demás, conmigo siempre mostraba una actitud diferente. Seguíamos hablando de temas un poco románticos, pero ambos sabíamos que éramos más que amigos. Sin embargo, aún no habíamos llegado al momento adecuado para declarar oficialmente nuestra relación. Estábamos esperando el momento correcto, sin apresurarnos. Cuando no podía visitarme, Hilda me enviaba cartas, muchas cartas. Me contaba cómo me extrañaba y sobre las cosas menos interesantes que sucedían en su hogar. Sí, esos lugares llenos de grifos eran muy diferentes, pero no tenía ninguna duda sobre sus sentimientos. La primera vez que se fue, Pinkie Pie aprovechó para organizar una fiesta de bienvenida oficial para mí. Conocí a todas sus amigas, e incluso a todos los vecinos.
Me sentí más abierto y amable, aunque aún conservaba un poco de arrogancia. Desde que tomé ese misterioso suero, mi personalidad había cambiado. Ahora era una mezcla de arrogancia y amabilidad. No era algo malo, sino un equilibrio. A pesar de todo, sentía una necesidad constante de mejorar mi alimentación. Siempre compraba las mejores frutas y verduras disponibles, y afortunadamente, todo aquí era mucho más barato que en mi hogar natal. Por una moneda, podía comprar calabazas, manzanas, cerezas o fresas, mientras que en mi tierra, los precios eran mucho más altos. Visité la granja de la familia Apple para aprender a hacer sidra, y para mi sorpresa, encontré que también tenían sidra sin alcohol. Fue una experiencia afortunada, ya que había estado buscando algo así. Sin embargo, algo en el bosque siempre me intrigaba, y un día, esa intriga se convirtió en acción. Una tarde, escuché un grito a lo lejos. Sin pensarlo, corrí hacia la fuente del sonido y vi a una pony que recordaba como Rarity. Estaba siendo secuestrada por unos perros enormes que cavaban un agujero en el suelo para escapar. Sin dudarlo, intenté enfrentarme a ellos. «Suéltala ahora mismo», grité, mientras me lanzaba hacia ellos. Los perros, que resultaron ser los perros diamante, me miraron con ojos brillantes, pero no dejaron de cavar. En cuestión de segundos, desaparecieron bajo tierra junto con Rarity. No pude hacer nada para detenerlos, así que corrí de vuelta al pueblo en busca de ayuda. Después de un salto de tiempo, cuando volví al lugar, ya era demasiado tarde. Al llegar, me encontré con Rarity sana y salva, rodeada por sus amigas, que ya la habían rescatado. Me acerqué, confundido. ¿Qué sucedió? ¿Estás bien, Rarity? Rarity, con una sonrisa tranquila, asintió. Oh, sí, estoy bien. No te preocupes por mí, cariño. Aprendí a defenderme de estos brutos de una manera no violenta, pero muy efectiva. Applejack, que estaba a su lado, añadió con un tono burlón. Esos perros diamante no sabían con quién se metían. Spike, el pequeño dragón, se acercó corriendo, ansioso por explicar. Esos son los perros diamante. Yo los conocí por primera vez cuando intentaron secuestrar a Rarity hace tiempo. Pero ella los dejó en su lugar. Fluttershy, con su voz suave, agregó. Son criaturas grandes y fuertes, pero no son muy listos. Les gusta excavar y buscan gemas, pero no son malos, solo un poco rudos. Me quedé un momento pensando en lo que acababa de escuchar. Rarity, una pony aparentemente frágil, había sido capaz de defenderse sola contra esos perros. Mientras las amigas se iban, volví a casa, aún con la cabeza llena de pensamientos. Esa noche, mientras intentaba dormir, un pensamiento no me dejaba en paz. ¿Acaso podría tener un amigo perro diamante? La idea de tener a uno de ellos como aliado o amigo era intrigante, aunque sabía que no sería fácil. Pero si Rarity pudo hacer que la dejaran en paz, tal vez yo podría encontrar una forma de ganarme la amistad de uno de esos seres. A la mañana siguiente, desperté con una gran duda rondando en mi mente. Decidí volver al lugar donde Rarity había sido secuestrada, con la esperanza de encontrar algo que aclarara mis pensamientos. Al llegar, me encontré con un perro diamante diferente. No era tan alto como su líder, pero tampoco tan pequeño como los otros. Era una especie de término medio. Si yo me pusiera de pie sobre dos patas, probablemente tendríamos la misma altura. Este perro diamante era un Doberman, con un collar de púas de color verde oscuro y una chaqueta roja que le daba un aire imponente. En el bolsillo derecho de su chaqueta llevaba 3 gemas brillantes, y sus ojos, de un verde penetrante, me observaban con desdén. Parecía fuerte, y su actitud arrogante se hacía evidente en la manera en que se movía, con la confianza de alguien que se sabía superior. Me acerqué lentamente, recordando las veces que había recogido gemas con Rarity. Aunque el perro parecía igual de arrogante que yo, su orgullo era palpable. Se creía el mejor, probablemente porque había demostrado su fuerza en más de una ocasión. Decidí hablarle, sabiendo que convencerlo no sería fácil. Hola, dije con calma, tratando de no parecer amenazante. Veo que eres fuerte, y no puedo evitar admirar eso.
Tal vez podrías ayudarme en algo. El perro diamante me miró de arriba abajo y respondió con una voz grave. ¿Y por qué debería ayudarte? No necesito a nadie. Soy Carl, el mejor luchador entre los míos. No tengo tiempo para perder con ponis. Su tono era desafiante, pero yo estaba preparado para ello. No te subestimo, Carl. Saqué un par de gemas que había traído conmigo y se las mostré. Solo pensé que podrías estar interesado en estas gemas. Además, si te quedas conmigo un tiempo, podrías entrenar y practicar lucha libre. Quizás te sirva de algo, y quién sabe, podrías encontrar un lugar más cómodo para vivir que ese agujero en la tierra. Carl miró las gemas con un destello de interés en sus ojos, pero intentó disimularlo con una sonrisa arrogante. HMPH, no necesito tu ayuda ni tus gemas, pero... Hizo una pausa, como si estuviera reconsiderando su postura. Podría quedarme contigo un tiempo, solo para ver si vale la pena. Pero que quede claro, no soy tu amigo, solo estoy aquí por mis propios intereses. De acuerdo, respondí, guardando las gemas con una sonrisa. Puedes venir conmigo. Veremos si este trato es tan bueno como parece para ambos. Carla sintió con la cabeza, y juntos comenzamos a caminar de vuelta a mi casa. Aunque todavía no confiaba del todo en él, estaba seguro de que tener a Carl cerca sería interesante. Además, podría ser una buena oportunidad para aprender más sobre los perros diamantes y, tal vez, incluso ganarme un amigo inesperado. Ya en mi casa, le propuse a Carl hacer una práctica de lucha para ver qué tan fuerte era en realidad. Él aceptó de inmediato, con una sonrisa que denotaba su confianza. Nos movimos al patio trasero, donde había suficiente espacio para una pelea amistosa. ¿Estás listo? Pregunté, adoptando una postura defensiva. Carl se estiró y se puso en posición, sus ojos verdes fijos en mí, evaluando cada movimiento. ¿De verdad crees que puedes con esto? Bromeó. A ver si puedes esquivar este golpe. Comenzamos la práctica. Me concentré en esquivar sus ataques, usando mi velocidad y agilidad para mantenerme fuera de su alcance. Sin embargo, cada vez que esquivaba un golpe, Carl no perdía la oportunidad de lanzar una burla sarcástica. ¿Vas a dar un golpe algún día, o solo vas a bailar alrededor de mí? Se burló, lanzando un puñetazo al aire mientras me esquivaba con facilidad. La confianza de Carl era abrumadora, pero no era sin fundamento. Su fuerza era evidente en cada golpe que lanzaba. Estaba claro que no debía subestimarlo. Sin embargo, me mantenía en control, resistiendo la tentación de devolver los golpes con toda mi fuerza. Sabía que si me descontrolaba, podría ser peligroso para ambos. Venga, no me hagas perder el tiempo, Pony, gruñó Carl, su tono de voz perdiendo la paciencia. Pero fue en ese momento que cometí un error. En un descuido, tropecé con una roca, perdiendo momentáneamente el equilibrio. Carl no desperdició la oportunidad y lanzó un golpe directo a mi cabeza, con una fuerza que no había mostrado hasta ahora. El impacto fue brutal, y mi cráneo chocó contra la roca. Sentí una explosión de dolor antes de perder el conocimiento. Carl, al ver lo que había hecho, retrocedió, sorprendido por la gravedad del golpe. Durante un momento, pareció asustado, pero rápidamente intentó disimularlo, dándose la vuelta como si nada hubiera pasado. TCH, debiste haber esquivado eso, murmuró para sí mismo, como si no le importara lo que acababa de hacer. Comenzó a alejarse, pero de repente, escuchó mi voz. Eso, dolió, murmuré, mientras me incorporaba lentamente. Carl se dio la vuelta, sus ojos verdes ampliándose con incredulidad. El golpe que me había dado debería haberme dejado fuera de combate, pero en lugar de eso, me estaba levantando. Y entonces, algo cambió en mí. Mis ojos se achicaron, y una sensación de poder comenzó a fluir por mi cuerpo. Carl lo notó de inmediato. Su expresión de sorpresa se transformó en algo más, algo cercano a la emoción. Vaya, no sabía que tenías eso en ti, dijo, mostrando una sonrisa de admiración. Tal vez finalmente haya encontrado a un oponente digno. Mi mente luchaba por mantener el control, una pequeña fracción de mi conciencia intentando contener el poder que amenazaba con desbordarse.
Sabía que si desataba toda mi fuerza, podría matar a Carl de un solo golpe, pero no quería hacerlo. Tenía que encontrar una manera de igualar la pelea, de mantenerme en un nivel donde ambos pudiéramos disfrutar de la batalla. Vamos, Carl. Esto apenas empieza, dije, con una voz más profunda y cargada de energía. Carl sonrió ampliamente y se lanzó hacia mí. La verdadera batalla había comenzado. Cada golpe que intercambiábamos resonaba en el aire, ambos empujándonos al límite. El tiempo pareció detenerse, y antes de darnos cuenta, el sol comenzó a ponerse en el horizonte. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, ambos caímos al suelo, exhaustos. La risa comenzó a burbujear en mi garganta, y pronto Carl se unió, riéndose junto a mí. No me había sentido así desde hace mucho tiempo, admitió Carl, jadeando mientras intentaba recuperar el aliento. Eres algo especial, Polly. No puedo negar que te admiro. Sonreí, sintiendo que había ganado algo más que una simple práctica de lucha. Había ganado un compañero, tal vez incluso un amigo. Lo mismo digo, Carl. No sé cómo lo haces, pero eres un oponente formidable. Carl asintió, levantándose con dificultad. Se sacudió el polvo de la chaqueta y luego me ofreció una mano para ayudarme a levantarme. Ven. Vamos a mi casa. Después de una pelea como esta, lo menos que puedo hacer es ofrecerte un lugar donde dormir. Acepté su oferta, y juntos caminamos hacia la guarida de Carl. La noche caía rápidamente, y mientras nos dirigíamos a su hogar, no pude evitar sentir una conexión más profunda con él. Habíamos comenzado como adversarios, pero ahora éramos algo más. Y estaba seguro de que este era solo el comienzo de una gran amistad. La mañana siguiente, Hilda llegó para visitarme, y aunque su presencia era siempre una mezcla de arrogancia y cercanía, estaba dispuesta a conocer a Carl. El encuentro fue algo tenso, con Carl y Hilda manteniendo una distancia cautelosa, pero al final, ambos se comportaron educadamente, si bien no lograron establecer una verdadera amistad. Carl se fue a su casa después de nuestra breve reunión, y Hilda tomó un tren para regresar rápidamente antes de que la noche cayera. A pesar de los intentos de Hilda por mantener una actitud amistosa y de mi nuevo vínculo con Carl, no podía apartar de mi mente la única misión que realmente me preocupaba. Mi deseo de vengarme de Celestia. La furia interior que sentía hacia ella seguía rugiendo como un fuego inextinguible. Sabía que no podía revelar mis verdaderas intenciones a nadie, ni siquiera a Hilda o a Carl, por miedo a que me delataran. La noche llegó y con ella, mi oportunidad de infiltrarme en la gala del galope. No tenía invitación, pero eso no iba a detenerme. Me preparé con cuidado. Llevaba una guadaña y mi rostro estaba envuelto en vendas, con una capucha improvisada hecha de las mismas. Mi apariencia era la de un extraño encapuchado, listo para pasar desapercibido entre la multitud. Mis ojos, bajo la capucha, estaban ahora diferentes. En lugar de la mirada normal, presentaban un patrón de remolinos, evocando una sensación de hipnosis y locura. La gala estaba en pleno apogeo, y yo me encontraba en la entrada, esperando el momento perfecto para actuar. Mi objetivo era claro. Debía esperar a que Celestia estuviera distraída para hacer mi movimiento. El ambiente en la gala era festivo, con música y risas llenando el aire. Pero para mí, todo eso no era más que un telón de fondo para mi misión. Mi corazón latía con fuerza mientras me acercaba a la entrada, atento a cada movimiento de los invitados y a la figura de Celestia, que aún no había aparecido. Finalmente, la oportunidad llegó. Celestia estaba en el centro del salón, conversando animadamente con algunos de los invitados. Me deslicé entre la multitud, mi presencia casi invisible gracias a la capa de vendas que llevaba. Observé cada uno de sus movimientos, esperando el momento en que se distrajera lo suficiente. La locura en mis ojos parecía intensificarse a medida que me acercaba a mi objetivo, preparándome para el momento en que revelaría mi verdadero ser y cumpliría mi de la gran gala del galope. Cat 4.
La noche de la gran gala del galope había caído sobre Canterlot, iluminando el palacio y sus jardines con una suave luz dorada. El aire estaba cargado de una expectativa festiva, con risas y música que resonaban desde el gran salón de baile. Mientras tanto, nuestro protagonista, un pony terrestre con habilidades excepcionales, avanzaba furtivamente entre las sombras, su mente centrada en un único objetivo: la princesa Celestia. Aprovechando la oscuridad de la noche, el protagonista se movía con la precisión de un depredador. A pesar de su naturaleza salvaje, había aprendido a controlar sus impulsos, usando su agilidad y fuerza para moverse como un ninja. Sus movimientos eran fluidos y calculados. Corría en 4 patas cuando necesitaba velocidad, pero en ciertos momentos se alzaba en 2 patas, recordando a un guerrero ninja de los viejos cuentos, como si cada salto y maniobra fueran ejecutados con la gracia y precisión de un shinobi. Mientras saltaba de casa en casa, evitando ser visto por los guardias, sus ojos, ahora convertidos en remolinos hipnóticos de locura, vigilaban cada rincón. Un guardia de la noche se cruzó en su camino, pero antes de que pudiera alertar a sus compañeros, el protagonista lo silenció con un golpe rápido y preciso, dejándolo inconsciente y ocultándolo entre los arbustos cercanos. Este proceso se repitió varias veces mientras avanzaba hacia su destino, cada guardia caído aumentando su confianza de que esta noche sería decisiva. Al aproximarse a la entrada del palacio, notó un pequeño almacén que parecía contener suministros y disfraces de gala. Con una sonrisa astuta, entró en el lugar, sabiendo que para completar su misión, necesitaba más que sus habilidades físicas. Tenía que mezclarse con la multitud, volverse uno más entre los millonarios y ponis de la alta sociedad que se reunían en la gala. Dentro del almacén, encontró un elegante chaleco de terciopelo negro, un sombrero de copa que denotaba una sofisticación inusual para un evento como este, y un monóculo dorado que brillaba con la luz tenue del lugar. Con rapidez y precisión, se vistió con estos artículos, tomándose incluso el tiempo para peinar su crin y ajustarse el monóculo. Al mirarse en un espejo cercano, apenas reconoció la figura que le devolvía la mirada. Ahora era el epítome de la elegancia, un perfecto invitado a la gala. Cuando salió del almacén, su andar era seguro y despreocupado. Nadie sospechaba que este elegante pony fuera más que un simple invitado disfrutando de la noche. Los guardias que vigilaban la entrada ni siquiera levantaron la vista, dejándolo pasar sin preguntas. Mientras avanzaba hacia el salón principal, se mezcló con la multitud, sus ojos siempre atentos, buscando el momento adecuado para moverse hacia la zona restringida del palacio. Mientras caminaba por el gran salón, observó a la princesa Celestia a lo lejos, rodeada por admiradores y nobles que competían por su atención. Su objetivo estaba a solo unos metros de distancia, pero sabía que ahora no era el momento. Con una sonrisa que no llegó a sus ojos, continuó caminando, desviándose hacia un pasillo oscuro que llevaba a las habitaciones privadas del palacio. El pasillo estaba silencioso, excepto por el eco de sus pasos. Cada habitación a su paso estaba cerrada, pero sabía que una de ellas era la clave para su venganza. Finalmente, llegó a la habitación de la princesa Celestia. Se detuvo por un momento, su corazón latiendo con fuerza, pero no por el miedo, sino por la anticipación. Este era el momento por el que había estado esperando. Empujó la puerta lentamente, asegurándose de que no hiciera ruido. Al entrar, sus ojos se posaron en la cama real, una estructura imponente que dominaba la habitación. La habitación estaba decorada con símbolos solares y tapices dorados, un reflejo del poder de Celestia. Sin embargo, lo que más le interesaba estaba oculto bajo la alfombra junto a la cama. Con un rápido movimiento, levantó la alfombra, revelando una escotilla oculta. Buscó alrededor hasta encontrar una llave escondida en una pequeña caja bajo la cama. La tomó y la introdujo en la cerradura de la escotilla, girándola con cuidado. La tapa se abrió con un chirrido leve, revelando una escalera en espiral que descendía hacia la oscuridad. Descendió con cautela, cada paso resonando suavemente en las paredes de piedra. Al llegar al final, se encontró en una pequeña cámara, iluminada solo por la tenue luz que se filtraba desde arriba. Aquí, en este lugar olvidado, encontró lo que estaba buscando.
Documentos, artefactos, y quizás la prueba de un oscuro secreto que podría destruir a Celestia. Su mente corría con ideas sobre cómo podría usar esta información, pero sabía que debía actuar con rapidez. Sin embargo, antes de que pudiera hacer nada más, una voz resonó desde las escaleras. ¿Quién se atreve a entrar en los aposentos privados de Su Alteza? La voz era aguda y autoritaria, perteneciente nada menos que al príncipe Blueblor, quien había estado acompañando a Rarity en la gala. Al ver al intruso, el príncipe frunció el ceño con desdén. «Guardias», gritó Blueblor, sus ojos llenos de furia y sorpresa. «Atrapen a ese rufián, ahora mismo». 2 guardias descendieron rápidamente las escaleras, sus lanzas listas para atacar. Pero lo que ni Blueblot ni los guardias habían anticipado era la verdadera naturaleza salvaje de nuestro protagonista. Con un rugido que resonó en la pequeña cámara, el pony se lanzó contra los guardias con una fuerza y velocidad sobrehumana. Sus movimientos eran una mezcla de brutalidad y gracia, un ballet de destrucción que dejó a los guardias inconscientes en cuestión de segundos. Blueblot retrocedió, su rostro pálido por el miedo. ¿Quién eres tú?», tartamudeó, incapaz de creer lo que acababa de presenciar. El protagonista, con una mirada que ahora irradiaba una mezcla de locura y determinación, simplemente sonrió. «Soy tu peor pesadilla», susurró antes de girarse y desaparecer en la oscuridad del pasadizo. Con la evidencia en su posesión y el sonido de los guardias aproximándose, sabía que debía escapar antes de que fuera demasiado tarde. Subió por la escalera en espiral, cerrando la escotilla detrás de él y volviendo a colocar la alfombra en su lugar. Salió de la habitación con rapidez, sus sentidos salvajes guiándolo mientras corría por los pasillos del palacio, evadiendo a los guardias que ahora lo buscaban frenéticamente. Finalmente, encontró una salida a través de una ventana lateral, saltando al jardín y corriendo hacia la oscuridad de la noche. Había conseguido lo que quería, pero la verdadera batalla apenas estaba comenzando. Su venganza contra Celestia estaba más cerca, pero también sabía que ahora estaba en la mira de toda Equestria. Mientras se alejaba del palacio, una parte de él, más racional, le recordaba que debía ser cauteloso. Pero la locura que había abrazado en su interior, aquella que convertía sus ojos en remolinos hipnóticos, le decía que no debía detenerse. La noche había sido suya, y con cada paso que daba, sabía que el día en que enfrentaría a Celestia cara a cara estaba cada vez más cerca. Mientras el protagonista corría por los jardines, su mente estaba dividida entre la euforía del éxito y la necesidad de escapar. El sonido de los guardias tras él se desvanecía a medida que se internaba más en la oscuridad, pero sabía que no podía bajar la guardia. La noche seguía siendo su aliada, y él, una sombra entre las sombras. De repente, un estruendo sacudió el aire. El sonido fue seguido por una vibración en el suelo que hizo temblar la tierra bajo sus patas. El protagonista se detuvo y miró hacia atrás, justo a tiempo para ver una gigantesca bola de fuego elevarse hacia el cielo desde el palacio. Una explosión poderosa, seguida de varias más pequeñas, resonó a través de Canterlot. El castillo se iluminó en un resplandor infernal, mientras secciones enteras de la estructura comenzaban a derrumbarse. La torre donde había estado momentos antes se desplomó con un estruendo ensordecedor. Los gritos de los guardias y el sonido del caos llenaron el aire. Una sonrisa se dibujó en su rostro. Nadie lo había visto colocar los explosivos. Nadie sabía cómo lo había hecho, y eso era lo que más le complacía. La explosión fue perfecta, precisa, y en el momento justo. La destrucción total del castillo serviría como un mensaje claro para Celestia. Su reino, y su vida, estaban en peligro. Mientras observaba la devastación desde la distancia, su mente viajaba brevemente al momento en que había plantado los explosivos. Había sido durante su misión anterior, en la que había trabajado en las sombras, sin ser detectado. Cada carga había sido colocada con la precisión de un maestro, oculta en los lugares más recónditos y estratégicos del castillo, todo en preparación para esta noche. El castillo continuaba ardiendo, sus muros sagrados, una vez símbolo de poder y estabilidad, se desmoronaban en cuestión de minutos. El caos que se desplegaba era un espectáculo para él, una obra maestra de destrucción.
Con una última mirada al caos que había desatado, se giró y continuó corriendo, dejando el palacio en ruinas y la confusión de la noche a sus espaldas. Sabía que había dado el primer gran golpe en su guerra personal contra Celestia. Su misión no había terminado. Apenas comenzaba. El fuego del castillo reflejaba en sus ojos, ahora convertidos en remolinos hipnóticos de locura. La imagen del castillo destruido permanecería con él, alimentando su determinación para el enfrentamiento final que inevitablemente se avecinaba. Mientras desaparecía en la oscuridad de la noche, una cosa era segura. Equestria nunca volvería a ser la misma. 3 horas después, el castillo de Canterlot estaba sumido en un caos controlado. Los guardias iban y venían, llevando reportes y organizando grupos de búsqueda. Sin embargo, la incertidumbre y el miedo se sentían en cada rincón, un mal presagio que envolvía a la estructura dañada. En la sala del trono, la princesa Celestia se encontraba de pie frente a sus guardias más cercanos, su expresión era una mezcla de ira contenida y preocupación profunda. Las llamas de la explosión habían sido apagadas, pero las cicatrices del ataque permanecían frescas. El silencio que llenaba la sala era casi tan opresivo como la tensión en el aire. ¿Qué ha sucedido?, exigió Celestia con un tono firme, dirigiéndose a los guardias. Su voz, normalmente calmada y regia, ahora llevaba un filo que pocos habían oído antes. Uno de los guardias, claramente nervioso, se adelantó. Alteza, no sabemos cómo ocurrió exactamente. Solo unos pocos de nosotros logramos ver al intruso antes de que ocurriera la explosión. ¿Solo unos pocos? Celestia repetía las palabras con incredulidad, su mirada se endurecía mientras trataba de comprender cómo algo así había podido pasar sin que ella o sus fuerzas lo detectaran. Otro guardia intervino, tratando de explicar, el intruso fue extremadamente sigiloso, Majestad. Apenas logramos detectar su presencia. Actuó con una precisión que ninguno de nosotros esperaba. Celestia cerró los ojos por un momento, respirando profundamente para controlar su frustración. El castillo, su hogar, había sido atacado desde dentro, y ella no había tenido ninguna advertencia. Pero no podía permitirse mostrar debilidad en este momento. Sin decir una palabra más, se giró y caminó hacia su habitación privada, donde un pensamiento oscuro se formaba en su mente. Había algo más en este ataque, algo que no podía permitirse ignorar. Al entrar, cerró la puerta detrás de ella y activó un hechizo que hizo que las paredes brillaran brevemente, sellando la habitación de cualquier posible intruso o espía. Con un movimiento decidido de su cuerno, Celestia buscó y finalmente abrió una escotilla escondida en el suelo de su habitación. La pesada puerta de hierro, normalmente impenetrable, cedió ante su magia con un chirrido profundo. Al abrirse, la revelación la hizo contener la respiración por un instante. Dentro de la escotilla, su sobrino, el príncipe Blueblor, estaba acurrucado junto a 2 guardias, claramente agitados y temblando de miedo. Los ojos del príncipe estaban llenos de pánico, pero en cuanto vio a su tía, se levantó rápidamente, tropezando ligeramente. «Tía Celestia», exclamó el príncipe, su voz era una mezcla de alivio y desesperación. «Ese maldito intruso, se ha llevado todo. Los documentos, la evidencia, todo lo que teníamos contra él». Celestia sintió una punzada de enojo agudo, un fuego que comenzó a arder en su pecho. No solo había sido engañada por ese intruso, sino que él también había destruido una parte de las estructuras más sagradas del castillo y había tomado como rehén a su sobrino. Por un momento, la ira amenazó con desbordarse. Su mente repasaba las implicaciones de lo que acababa de escuchar. No solo el intruso había destruido parte del castillo, sino que también había robado información crucial. Era un golpe devastador, uno que no podía quedar impune. Respiró hondo, forzándose a mantener la calma. Su mente debía ser clara y estratégica en este momento crítico. No podía permitir que su ira nublara su juicio. «Que se envíen a los guardias lunares», ordenó, su voz ahora controlada pero cargada con una determinación inquebrantable. «Que inicien una persecución sin descanso. Quiero que rastreen a ese intruso por cada bosque, cada ciudad, cada rincón de Equestria. No puede estar lejos».
Encuéntrenlo, y tráiganmelo, vivo. Mientras los guardias se apresuraban a cumplir su mandato, Celestia salió de la habitación con paso firme. Sabía que la persecución sería larga y ardua, pero no descansaría hasta que el culpable estuviera bajo su poder. Los guardias lunares, entrenados para ser cazadores en la oscuridad, comenzaron a desplegarse rápidamente, usando su habilidad para moverse en silencio y sin ser detectados. El bosque Everfree, las ciudades cercanas, y todos los caminos que el intruso pudiera haber tomado se convirtieron en sus objetivos. La búsqueda era implacable. Los guardias exploraban cada rincón, cada sombra, buscando cualquier signo del intruso. Sus movimientos eran rápidos y eficientes, mientras Celestia monitoreaba cada progreso desde la sala del trono, sus ojos fijos en los mapas que cubrían la mesa frente a ella. El bosque Everfree, con su denso follaje y su atmósfera ominosa, se convirtió en el campo de batalla de la búsqueda. Los guardias rastreaban cada sonido, cada huella, sus sentidos agudizados al máximo. Pero el intruso, tal como lo había hecho en el castillo, parecía haber desaparecido en el aire, dejando solo una estela de confusión a su paso. La persecución se extendió a través de las ciudades, donde los guardias interrogaron a los habitantes, revisaron cada caverna, cada escondite posible. El intruso no podía haberse desvanecido sin dejar rastro, y sin embargo, seguía eludiendo a las fuerzas de Celestia. Celestia, mientras tanto, mantenía su postura regia, pero su mente estaba en una tormenta de pensamientos. El intruso había demostrado ser más hábil de lo que había anticipado. Pero no importaba cuánto tiempo tomara, sabía que eventualmente lo encontrarían. La noche se alargaba, y la búsqueda continuaba sin tregua. Cada minuto que pasaba sin una captura solo alimentaba la determinación de Celestia. La luna iluminaba el paisaje, y los guardias lunares, sus verdaderos guerreros nocturnos, no cesaban en su misión. El intruso podía ser astuto, pero estaba seguro de que, tarde o temprano, cometería un error. Celestia, observando desde la ventana del castillo, hizo un juramento en silencio. El intruso pagaría por lo que había hecho. Equestria era su reino, y no permitiría que nadie lo destruyera. Bajo el manto de la noche, el intruso había logrado algo que pocos habrían creído posible. Huyó a través de los oscuros y traicioneros terrenos que rodeaban Canterlot, con la princesa Celestia y sus guardias en sus talones. Pero la oscuridad, aunque su aliada, no podía ocultarlo para siempre. Con su corazón latiendo furiosamente, se sumergió en lo único que le ofrecía un refugio. Un pantano denso y espeso, un mar de fango que se extendía como una trampa mortal. El lodo lo envolvió en un abrazo sofocante, su cuerpo desapareció bajo la superficie fangosa, sumergido completamente en la masa oscura y húmeda. A medida que se hundía, sus pulmones clamaban por aire, pero no había lugar para el oxígeno en ese fango pesado y opresivo. Su único recurso era el factor regenerativo que había desarrollado a lo largo de los años, pero incluso eso tenía sus límites. No estaba diseñado para soportar la asfixia prolongada, y ciertamente no para respirar bajo el lodo. Los minutos se convirtieron en una eternidad. El fango era frío y denso, pegajoso y claustrofóbico. Cada segundo que pasaba bajo la superficie se sentía como un latigazo a su resistencia, un recordatorio cruel de que el aire era un lujo que no podía alcanzar. Sabía que no podría aguantar mucho tiempo más, y el miedo comenzó a filtrarse en su mente. Pero algo dentro de él, una fuerza más poderosa que su propio instinto de supervivencia, lo obligó a mantener la calma. Respirar sería su condena, pero la desesperación era un enemigo aún más peligroso. Durante horas, permaneció allí, oculto en las profundidades del lodo, aferrándose a la mínima esperanza de que los guardias pasaran de largo, de que la noche le brindara el anonimato necesario para escapar. Cada movimiento, por pequeño que fuera, podía traicionar su posición, así que se quedó inmóvil, su cuerpo apenas detectable bajo la superficie del pantano. El amanecer llegó lentamente, con los primeros rayos del sol filtrándose a través de los árboles y disipando la niebla de la madrugada. El intruso, aún sumergido en el lodo, sintió el calor del sol penetrando en la superficie fangosa, una señal de que la noche había terminado.
Sus pulmones ardían por la falta de aire, y su mente, aunque todavía enfocada, comenzaba a desmoronarse por el esfuerzo titánico de no ceder a la desesperación. Finalmente, cuando estuvo seguro de que los guardias habían abandonado su búsqueda en esa área, el intruso comenzó a moverse lentamente, con gran esfuerzo, hacia la superficie. El fango luchaba por retenerlo, como si el pantano mismo no quisiera liberarlo. Pero con una determinación inquebrantable, empujó su cuerpo hacia arriba, rompiendo la superficie del lodo con un jadeo ahogado. El aire fresco llenó sus pulmones, y aunque su respiración era áspera y desesperada, estaba vivo. Emergió del pantano, su cuerpo cubierto de lodo espeso, con una capa marrón que se pegaba a su piel y ropa, un recordatorio tangible de su lucha por la supervivencia. El olor acre y penetrante del fango lo envolvía, una mezcla de tierra húmeda y descomposición que lo acompañaría hasta su destino. Con el cuerpo pesado, y cada paso más arduo que el anterior, comenzó a caminar lentamente hacia su casa. El fango se secaba mientras avanzaba, formando una capa crujiente que agrietaba con cada movimiento. Estaba exhausto, tanto física como mentalmente, pero el simple hecho de saber que había sobrevivido lo mantenía en marcha. La adrenalina de la huida ya se había desvanecido, dejándolo con una sensación de agotamiento abrumador. Al llegar finalmente a su casa, abrió la puerta con manos temblorosas, entrando en el refugio que le ofrecía una falsa seguridad. El interior estaba oscuro y silencioso, pero a él no le importaba. Necesitaba deshacerse del lodo que cubría su cuerpo, del olor penetrante que lo envolvía, y del peso de la noche que había pasado. Se dirigió directamente al baño, dejando un rastro de fango seco en su camino. El agua caliente comenzó a correr, llenando la bañera con vapor. Se despojó de sus ropas empapadas y cubiertas de fango, dejándolas caer al suelo con un sonido sordo. Cada pieza de ropa parecía más pesada de lo que recordaba, empapada y manchada de su lucha por la supervivencia. Finalmente, se sumergió en el agua, el calor del baño comenzó a aflojar los músculos tensos y a lavar la suciedad pegajosa que cubría su piel. Cerró los ojos y dejó que el agua lo envolviera, relajándose por primera vez desde que comenzó la persecución. El lodo se desprendía lentamente, flotando en la superficie del agua antes de desaparecer por el desagüe, llevándose consigo el rastro físico de su odisea. El olor, sin embargo, persistía. No era solo el olor del fango, sino el olor de la adrenalina, el miedo y la desesperación. Se restregó con fuerza, tratando de quitar no solo la suciedad, sino también el recuerdo de lo que había vivido. Sabía que ese día sería solo uno de muchos en su vida llena de peligros, pero por ahora, estaba a salvo. Después de lo que parecieron horas en la bañera, finalmente salió, dejando que el agua sucia desapareciera mientras él se envolvía en una toalla. Su cuerpo estaba limpio, pero su mente seguía agitada por la experiencia. Se dirigió a su habitación, donde se dejó caer en la cama, agotado. Mientras se deslizaba hacia un sueño inquieto, su mente repetía los eventos de la noche, preparándose para lo que vendría después. En una cueva subterránea, apenas iluminada por cristales que reflejaban una luz tenue, Carl, el perro diamante, caminaba nerviosamente de un lado a otro. Sus orejas estaban alzadas, captando cada sonido mientras su mente repasaba lo ocurrido. No podía entender cómo las cosas se habían salido tanto de control. De repente, un sonido de cascos resonó en la cueva. Carl se giró bruscamente hacia la entrada y vio a su amigo, un pony de pelaje blanco ceniza y crin rojiza, que avanzaba con pasos decididos. Los ojos anaranjados del protagonista brillaban con una determinación que contrastaba con la ansiedad de Carl. Carl frunció el ceño, su inquietud evidente. Antes de que pudiera decir algo, el protagonista abrió su alforja y sacó un conjunto de documentos, dejándolos frente a Carl. Este los miró con sorpresa, parpadeando rápidamente. ¿Qué es esto?, preguntó Carl, su voz temblando ligeramente. El protagonista sonrió con seguridad. Son los documentos que robé del castillo de Canterlot. Contienen información que podría cambiarlo todo en Equestria. Necesitaba asegurarme de que no cayeran en las manos equivocadas. Carl retrocedió un poco, procesando lo que acababa de escuchar. Esto es una locura.
robar del castillo. Nos pondrá a todos en peligro. Los guardias reales estarán detrás de nosotros. El protagonista avanzó un paso, colocando una pezuña en el hombro de Carl. Lo sé, Carl. Pero este es el único camino. No podía dejar que esta información se utilizara para mal. Necesito que confíes en mí. Carl se quedó en silencio, sus ojos recorriendo los documentos con nerviosismo. ¿Y qué piensas hacer ahora? Tenemos que salir de aquí antes de que los guardias lleguen a Ponyville. Vamos al reino de los grifos. Hilda puede ayudarnos a escondernos por un tiempo. Los grifos no están estrechamente relacionados con los ponis, lo que juega a nuestro favor. Carl lo miró, todavía lleno de dudas. Hilda. Los grifos no son conocidos por su hospitalidad, ¿estás seguro de esto? Sí, Carl. Hilda y yo hemos pasado por muchas cosas juntos. Si le explico la situación, nos ayudará. Pero debemos movernos rápido. Los guardias ya deben estar buscando en Ponyville, y no pasará mucho tiempo antes de que amplíen su búsqueda. Carl suspiró profundamente, sintiendo el peso de la decisión. Está bien. Iremos al reino de los grifos. Pero si algo sale mal, no dudes en escapar. No puedo perder a otro amigo por una misión suicida. El protagonista asintió con una sonrisa tranquila. No te preocupes, Carl. Saldremos de esta. Pero antes de irnos, debemos estar preparados. Este viaje no será fácil, y necesitamos estar listos para cualquier cosa. Con un suspiro resignado, Carl asintió, y ambos comenzaron a preparar lo necesario para su viaje. La cueva, que había sido su refugio seguro durante tanto tiempo, se sentía de repente más pequeña y vulnerable, pero la decisión estaba tomada. Con todo listo, Carl y el protagonista abandonaron la cueva, adentrándose en la oscuridad de la noche. Su destino. El reino de los grifos. La incertidumbre los acompañaba en cada paso, pero sabían que era su única opción para mantenerse un paso por delante de los guardias reales. El viaje hacia lo desconocido había comenzado, y la seguridad de Equestria estaba en juego. Flashback: el protagonista salió del baño. Su pelaje ahora estaba limpio, aunque su mente seguía sumida en los pensamientos de los documentos que había robado del castillo de Canterlot. Sabía que no tenía mucho tiempo antes de que los guardias reales comenzaran su búsqueda en Ponyville. Se dirigió a su escritorio, donde había un pergamino y una pluma listos. Con un suspiro, comenzó a escribir una carta con letra firme y rápida. Carl, sé que esto es inesperado, pero es urgente. Nos veremos en tu casa lo más pronto posible. Traeré lo necesario. Es demasiado peligroso quedarnos en Ponyville. Prepárate para partir en cuanto llegue. Enrolló el pergamino y lo selló con un pequeño sello de cera. Luego, lo dejó a un lado mientras se preparaba para el siguiente paso. El protagonista se movió con rapidez por su casa, tomando provisiones esenciales. Comida, agua, algunas pociones curativas, y un par de mapas que había marcado previamente con posibles rutas de escape. Todo fue meticulosamente guardado en su alforja, junto con los documentos robados que ahora eran su mayor preocupación. Una vez listo, se detuvo un momento para revisar un cartel que había recogido hace poco. Era un cartel que había encontrado en el centro de Ponyville, lleno de información variada. Recompensas por criminales, anuncios de bares y negocios, y algo que le llamó especialmente la atención. Había una nota discreta en el borde del cartel, casi oculta entre otros anuncios. Patrullas nocturnas reforzadas. Guardias lunares en busca de intrusos. Manténgase en alerta. El protagonista frunció el ceño al leer esto. Sabía que los guardias lunares eran mucho más difíciles de evadir que los guardias diurnos. Suponían un reto mayor, y tenía que planear con cuidado. Volvió a su escritorio y escribió una última línea en la carta para Carl. Los guardias lunares estarán patrullando esta noche. Sé discreto y no levantes sospechas. Nos encontraremos en tu casa al anochecer. Tras esto, decidió enviar la carta inmediatamente. Usó un pequeño hechizo de teletransportación que aprendió hace tiempo para asegurarse de que la carta llegara directamente a Carl. Un destello de luz envolvió la carta, y en un segundo desapareció, con rumbo a la cueva de su amigo.
Con todo listo, el protagonista se detuvo un momento, revisando mentalmente cada parte de su plan. Sabía que una vez que saliera de su casa, no habría vuelta atrás. Se aseguraría de pasar desapercibido en su trayecto hacia la cueva de Carl, y una vez allí, tendrían que idear un nuevo plan para mantenerse un paso adelante de los guardias. Suspirando, se colocó la alforja en la espalda y echó un último vistazo a su hogar. Con determinación, salió por la puerta trasera, adentrándose en las sombras mientras el sol comenzaba a ponerse. La noche estaba cerca, y con ella, la verdadera prueba de su plan. Fin del flashback. En el vagón del tren, el ambiente era tenso. Los pocos poníes presentes miraban de reojo al perro Diamante, un imponente Doberman de pelaje oscuro, que estaba sentado junto a un pony de pelaje blanco ceniza y crin rojiza. Los pasajeros se mantenían alejados, susurrando entre ellos con nerviosismo. No era común ver a un perro Diamante en un tren, y mucho menos en compañía de un pony. El protagonista observó a su alrededor, notando cómo los poníes evitaban hacer contacto visual con Carl, su compañero. Sabía que la presencia del perro causaba incomodidad, pero no podía hacer nada al respecto. La misión era demasiado importante para preocuparse por las miradas de los demás. Carl, por su parte, parecía disfrutar de la incomodidad que provocaba. Se acomodó en su asiento con una sonrisa sarcástica, mostrando sus colmillos en una especie de mueca de satisfacción. Después de un momento de silencio, el protagonista rompió la tensión. El plan es simple, Carl, comenzó a explicar en voz baja, asegurándose de que solo su compañero lo escuchara. Cuando el tren se detenga en la próxima parada, tomaremos un camino diferente. No seguiremos la ruta principal. Es peligroso, pero nos llevará directamente al reino de los grifos. No podemos arriesgarnos a quedarnos en las rutas comunes. Los guardias estarán por todas partes, tanto de día como de noche. Carl lo miró con una mezcla de escepticismo y orgullo, manteniendo su habitual tono sarcástico. ¿Y cómo estás tan seguro de que no nos atraparán?, dijo Carl, cruzando los brazos sobre su pecho. Esos guardias no son tontos, y menos los lunares. Además, ¿por qué no simplemente enfrentarlos? Podríamos deshacernos de ellos y seguir nuestro camino sin más complicaciones. El protagonista suspiró, sabiendo que convencer a Carl siempre requería paciencia. No se trata solo de enfrentarlos, Carl. Tenemos que ser inteligentes. Ya revisé los carteles. Las patrullas están en todos los pueblos. Si seguimos la ruta normal, nos atraparán antes de que lleguemos a la siguiente parada. El camino que tomaremos es menos conocido, y aunque será más difícil, es nuestra mejor opción para llegar al reino de los grifos sin problemas. Carl lo miró por un momento, su expresión de escepticismo suavizándose levemente. Bien, supongamos que tienes razón, dijo finalmente. Pero si las cosas se ponen feas, no esperes que me quede de brazos cruzados. No lo haría, respondió el protagonista con una leve sonrisa. Pero confía en mí, este plan nos sacará de aquí sin necesidad de luchar. El tren comenzó a reducir la velocidad, indicando que la próxima parada estaba cerca. Los otros pasajeros seguían manteniendo su distancia, algunos incluso levantándose de sus asientos para alejarse más del perro Diamante. Carl observó esto con una mezcla de diversión y desdén. Parece que no soy muy popular por aquí, comentó con sarcasmo. No es algo personal, Carl. Es solo que no están acostumbrados a ver a alguien como tú en un tren, respondió el protagonista, manteniendo la calma en su voz. Lo sé, lo sé. No puedo evitarlo, dijo Carl con un encogimiento de hombros. De todas formas, sigamos con tu plan. Espero que valga la pena. El tren finalmente se detuvo, y el protagonista se levantó de su asiento, ajustando la alforja en su lomo. Carl hizo lo mismo, estirándose y mirando a su alrededor con desdén. Recuerda, Carl, sigamos recto hasta que veamos el sendero. No habrá más paradas después de esta, así que debemos ser rápidos, dijo el protagonista, mientras ambos se dirigían hacia la salida del vagón. Entendido, respondió Carl con un tono de voz que mezclaba resignación y confianza.
Ambos descendieron del tren, y mientras los poníes los observaban desde una distancia segura, se adentraron en el bosque cercano. El sendero que tomarían los llevaría directamente al reino de los grifos, un lugar donde esperaban encontrar refugio y respuestas. El sol comenzaba a asomar por el horizonte, iluminando el camino polvoriento que el protagonista y Carl, el perro diamante, habían estado recorriendo durante horas. La temperatura comenzaba a subir, y el calor se hacía cada vez más insoportable. ¿Cuándo vamos a llegar? Se quejó Carl por enésima vez, sacudiendo su cabeza para quitarse el sudor. Han pasado más de 4 horas desde que salimos de la estación, y todavía no veo ni una pluma de esos malditos grifos. El protagonista, que había estado caminando en silencio, finalmente detuvo su marcha y miró hacia adelante. Pues, Carl, justo acabamos de llegar, dijo con una sonrisa. Carl levantó la vista, y su expresión de cansancio se transformó en una mezcla de sorpresa y alivio al ver las imponentes estructuras del reino de los grifos ante ellos. No muy lejos, una figura familiar se acercaba. «Hilda», exclamó el protagonista, corriendo hacia la grifo. La abrazó con entusiasmo, pero Hilda, con su habitual actitud ruda, lo empujó suavemente. «¡Ey, quítate de encima!», dijo Hilda, aunque su tono era más suave de lo habitual. A pesar de su actitud, había un leve rastro de afecto en su mirada. Carl se acercó con un aire más reservado, pero cuando se encontró con los ojos de Hilda, ambos asintieron en reconocimiento mutuo. «Hilda», saludó Carl con respeto. «Carl», respondió Hilda, devolviéndole el saludo. Ambos compartían una mentalidad similar, fuerte y directa, lo que generaba una especie de entendimiento silencioso entre ellos. Sin más preámbulos, los tres se dirigieron a la modesta casa de Hilda. Al entrar, Carl echó un vistazo a su alrededor, notando el desorden y la evidente falta de mantenimiento. «Vaya, este lugar parece un chiquero», murmuró Carl con una mezcla de asombro y desaprobación. Hilda lanzó una mirada fulminante a Carl, pero antes de que pudiera responder, el protagonista intervino. «Bueno, Hilda, pensé que podríamos ayudarte a hacer algunas mejoras aquí. Con un poco de trabajo, este lugar podría volverse mucho más acogedor». Hilda resopló, pero no dijo nada. En su interior, sabía que el lugar necesitaba una buena mano de obra, pero al mirar de reojo los documentos de Canterlot es una pequeña sonrisa fingida. «Hagamos una cosa a la vez», dijo, dirigiéndose a la mesa donde había colocado un par de documentos. Tomó un cuchillo y lo clavó firmemente en la madera, haciendo que Carl y el protagonista la miraran con curiosidad. «¿Estás loco?», exclamó Hilda, mirando al protagonista con incredulidad. «¿Por qué robaste esto?». El protagonista tomó aire, preparándose para explicar su razonamiento. «Hilda, encontré pruebas de que la princesa Celestia no es quien todos creen. Estos documentos contienen información sobre todas las víctimas que han caído bajo su control, las decisiones que ha tomado y cómo ha manipulado el reino. No podía dejar que esto cayera en las manos equivocadas». Hilda lo miró con escepticismo, pero lo dejó continuar. Si hubiera revelado todo demasiado pronto, habría provocado un golpe de estado. Y Celestia no dudaría en gobernar con casco de hierro para mantener el control. Tenía que ser cuidadoso. Por eso vine aquí, al reino de los grifos. Es uno de los pocos lugares que no está directamente conectado con Equestria, donde podemos planear sin ser detectados. Hilda dejó escapar un suspiro largo, sabiendo que su amigo había tomado una decisión difícil, pero necesaria. «Está bien», dijo finalmente. «No puedo decir que me encanta la idea, pero si esto es tan serio como dices, no tengo otra opción que ayudar». Carl, que había estado observando en silencio, decidió intervenir. «Y ya que estamos aquí, ¿qué tal si comenzamos por hacer que este lugar sea habitable?», sugirió con una sonrisa burlona. El protagonista asintió, aliviado de que Hilda estuviera dispuesta a colaborar. «Perfecto, manos a la obra. Haremos que este lugar sea digno de una grifo». Hilda rodó los ojos, pero una pequeña sonrisa se formó en su rostro. «Solo no destrocen nada, más de lo que ya está», dijo, medio en broma, medio en serio.
Y así, los tres se pusieron a trabajar, dispuestos a no solo mejorar la casa de Hilda, sino también a preparar el siguiente paso en su plan para enfrentar a Celestia. Cat 5. El reino de los grifos era conocido por sus montañas escarpadas y su clima implacable. En medio de la fría noche, dos figuras descansaban en una modesta casa en Griffonstone, el hogar de Hilda, la grifo. El protagonista, un pony que había pasado por más de lo que cualquier criatura debería, y un perro diamante, ambos fugitivos después de una audaz incursión en Canterlot, se habían refugiado allí para escapar del caos que los perseguía. El perro diamante, siempre alerta, rondaba por la casa mientras el protagonista, agotado, se recostaba en un rincón, donde el calor del fuego de la chimenea luchaba contra el frío que penetraba desde el exterior. Aunque Hilda había ofrecido su hospitalidad, la tensión era palpable. Sabían que la paz que encontraban en Griffonstone era temporal. Su verdadero reto aún estaba por venir. El sueño profundo. El protagonista, agotado por la reciente persecución, pronto se dejó llevar por el sueño. Pero este no fue un sueño ordinario. En su mente, una parte oculta de sí mismo, una personalidad vengativa que rara vez emergía, comenzó a tomar control. En este espacio onírico, el paisaje se transformó en una llanura desolada, envuelta en una oscuridad casi palpable. De entre las sombras emergió una figura imponente, que era a la vez familiar y aterradora. Una versión distorsionada de sí mismo, con una expresión llena de odio y deseos de venganza. «Es hora de que conozcas la verdad», dijo la figura, su voz resonando con un eco grave que hacía temblar el suelo bajo sus cascos. El protagonista lo observó, confundido, pero incapaz de hablar. Sabía que esta entidad era una parte de él, pero también algo más antiguo y oscuro. La leyenda de los 4 objetos. La figura alzó una pezuña, y ante ellos se desplegó una visión de tiempos antiguos en Equestria. Un poderoso unicornio, cuyas habilidades mágicas rivalizaban con las de los mejores, se encontraba en una lucha interminable contra su gemelo, un ser de pura maldad. Para detener la destrucción que su gemelo causaba, el unicornio decidió transferir todo su poder a 4 objetos sagrados, renunciando a su magia para sellar la oscuridad. El amuleto de la redención. Un objeto capaz de reformar incluso al ser más malvado. Este amuleto podía purificar el corazón del peor villano, devolviéndolo al camino del bien. Se decía que estaba oculto en un lugar que solo los puros de corazón podían encontrar, y su poder era tan grande que incluso podía transformar a un ser como el Rey Sombra en alguien bueno. El arco y la espada élfica. Forjados con materiales mágicos de los elfos, estos 2 objetos otorgaban un poder inigualable a su portador. No solo eran armas poderosas, sino que también brindaban una protección mágica. Si el portador no era un pony, su cuerpo se transformaba, emitiendo un brillo que lo hacía casi invulnerable. La guadaña de la muerte. El objeto más temido de todos. Esta guadaña despertaba los instintos más oscuros y primitivos de quien la empuñara, transformándolo en una fuerza imparable, capaz de destruir mundos enteros. Su poder era tan descomunal que ni siquiera la princesa Celestia, con su control sobre varios soles, podría igualarlo. Despertar al presente. La visión se desvaneció, y el protagonista volvió a encontrarse frente a su figura vengativa. «Estos son los 4 objetos que debes encontrar», dijo la figura. «Pero recuerda, no soy simplemente una parte de ti. Soy un ser que ha existido en Equestria desde tiempos inmemoriales, despertando en aquellos que han muerto y regresado. Estoy aquí para guiarte hacia tu destino, pero una vez que completes tu misión, desapareceré, buscando a un nuevo portador». El protagonista se despertó de golpe, su corazón latiendo con fuerza. Las imágenes del sueño aún estaban frescas en su mente, y sabía que lo que había experimentado no era simplemente un sueño. Era una advertencia, una guía, y una revelación de lo que debía hacer. El perro diamante lo observó con curiosidad desde el otro lado de la habitación. No dijo nada, pero sus ojos reflejaban una mezcla de preocupación y lealtad. Sabía que su amigo había pasado por algo importante, aunque desconocía los detalles. El protagonista sabía que no podía retrasar más su misión.
Tenía que encontrar esos 4 objetos antes de que cayeran en las manos equivocadas, y también tenía que proteger a sus amigos de los peligros que acechaban. La paz en la casa de Hilda era solo temporal. Su verdadera aventura estaba a punto de comenzar. El amanecer en Griffonstone traía consigo un aire frío y cortante, mientras el sol apenas asomaba sobre las cumbres nevadas. Dentro de la modesta casa de Hilda, el crepitar del fuego en la chimenea era la única fuente de calor y confort en el ambiente austero. El protagonista, un pony cuyo nombre resonaba en las leyendas por sus actos de valentía, estaba sentado en la mesa de la cocina, mirando fijamente su desayuno. Los trozos de pan y frutas frescas permanecían intactos en su plato, pero su mente estaba muy lejos de aquella comida. Los eventos de la noche anterior aún lo perturbaban, las visiones de los 4 objetos y la extraña personalidad vengativa que había emergido en su sueño. Frente a él, Carl, el perro diamante, devoraba su desayuno con la misma energía y arrogancia que lo caracterizaba. Sus ojos, brillantes y astutos, revelaban la confianza inquebrantable que tenía en sí mismo. A pesar de su naturaleza arrogante, había desarrollado una lealtad inusual hacia el protagonista, una conexión nacida de un día en que ambos se salvaron mutuamente. Hilda, la grifo con su actitud despreocupada y arrogante, estaba apoyada contra la pared, masticando con indiferencia una manzana. Aunque era tan dura como siempre, había un cambio sutil en la forma en que trataba al protagonista. Se había suavizado ligeramente, como si, a pesar de todo, sintiera una especie de respeto o incluso afecto por él. Los dos intercambiaban palabras, discutiendo sobre la siguiente movida, el plan para evadir a los que los perseguían. Pero de repente, Carl, con su aguda percepción, se dio cuenta del silencio inusual del protagonista. «Oye, ¿estás bien?», preguntó Carl, con un tono que trataba de ocultar su preocupación detrás de su habitual arrogancia. Hilda también levantó la vista, observando al pony con una ceja levantada. «Sí, luces como si hubieras visto a un fantasma o algo así», añadió Hilda, su tono sardónico suavizado por un destello de genuino interés. El protagonista levantó la vista lentamente, esbozando una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Asintió ligeramente, tratando de mantener la fachada. «Estoy bien, solo, cansado». «Supongo que la noche fue más larga de lo que pensaba», respondió, desviando la mirada nuevamente hacia su plato. Carl frunció el ceño, claramente no convencido, pero decidió no presionar más. Hilda, aunque también sospechaba, optó por no insistir. Sabía que el protagonista era más complejo de lo que parecía a simple vista. Sin embargo, en el fondo, el protagonista sabía que no estaba bien. La verdad era que no entendía cómo había aparecido un mapa en su alforja, un pergamino que nunca había visto antes. Cuando lo revisó en la mañana, descubrió que estaba hecho de un material antiguo, con una tinta azul que brillaba en la oscuridad. El mapa mostraba la ubicación de los 4 artefactos que había visto en su sueño. El arco y la espada en un lugar amazónico más allá del mapa de Equestria, el objeto de la redención en las profundidades de un lago, y la guadaña en la cumbre de una montaña que no era solo una montaña, sino un cementerio de aquellos que habían fallado en dominar su poder. La sensación de incertidumbre lo invadía, pero sabía que debía actuar. No podía arriesgarse a poner en peligro a sus amigos llevándolos con él. La misión que se le había encomendado, ya fuera por destino o por la oscura entidad en su interior, era algo que debía enfrentar solo. Horas después Carl y Hilda seguían discutiendo sobre la mejor ruta de escape cuando el protagonista, con un aire de aparente despreocupación, se levantó de la mesa. «Voy a salir un momento, necesito despejarme», dijo, tratando de sonar casual. «No te tardes», respondió Hilda sin levantar la vista, volviendo a su conversación con Carl. El protagonista asintió y salió de la casa, con las alforjas ya cargadas con lo que necesitaba. Provisiones, binoculares, un pequeño libreto donde anotaría sus descubrimientos, y, por supuesto, el mapa. Antes de cerrar la puerta, miró una vez más a sus amigos, la culpa pesando en su corazón. Sabía que les estaba mintiendo, pero también sabía que era lo correcto. Dejó una nota en la mesa, asegurándose de que la encontraran después. La nota.
Lo siento, pero esta es una aventura que debo hacer solo. Volveré en unos días. Cuídense. Con la nota dejada atrás, el protagonista se ajustó las alforjas, respiró hondo y emprendió el camino hacia lo desconocido. Su misión lo llamaba, y no podía ignorarla. La aventura estaba apenas comenzando, y el destino de muchos podría depender de su éxito. Mientras caminaba lejos de la casa, el sol comenzó a subir más alto en el cielo, iluminando su sendero. Y aunque la incertidumbre seguía acechando en su mente, una cosa era segura. Haría lo que fuera necesario para proteger a sus amigos y cumplir con su destino. La casa de Hilda en Griffonstone estaba sumida en un tranquilo silencio, roto solo por el crepitar del fuego en la chimenea. Carl, el perro diamante, y Hilda continuaban conversando sobre los planes de escape, sin darse cuenta de que el protagonista ya no estaba con ellos. Pasaron unos minutos antes de que Carl se diera cuenta de la extraña quietud en la habitación. «Oye, ¿dónde se metió?», preguntó Carl, levantando la vista y mirando alrededor. Hilda, que estaba terminando su desayuno, se encogió de hombros. Dijo que iba a despejarse, respondió, aunque algo en su tono indicaba que también empezaba a preocuparse. Carl, con su usual actitud altanera, frunció el ceño y se levantó de la mesa. Una sensación extraña lo invadió, como si algo no estuviera bien. Sus instintos le decían que debía buscar al protagonista de inmediato. Fue entonces cuando vio la nota en la mesa, justo al lado del plato del protagonista. La tomó con sus toscas manos y comenzó a leerla. La nota. «Lo siento, pero esta es una aventura que debo hacer solo. Volveré en unos días. Cuídense». «Rayos», exclamó Carl, sintiendo un nudo en el estómago. Arrugó la nota en su mano, sus ojos reflejando una mezcla de nerviosismo y determinación. «No podemos dejarlo solo por ahí». Hilda se levantó de un salto, sus alas extendiéndose ligeramente en un gesto de alarma. «¿Qué está pasando? ¿A dónde se fue?», exigió, su tono cargado de preocupación, aunque intentaba mantener su actitud dura. «Dice que va a enfrentarse a algo solo». Carl mostró la nota a Hilda, su tono reflejaba su creciente ansiedad. «Pero no podemos dejar que haga esto sin nosotros». Hilda frunció el ceño, sintiendo un destello de ira mezclado con preocupación. Estaba lista para volar tras él cuando Carl levantó una mano para detenerla. «Es peligroso. Si se fue solo, es porque pensaba que no quería ponernos en riesgo. Deberíamos pensar esto bien antes de lanzarnos tras él», dijo Carl, su tono más serio de lo habitual. Pero Hilda no estaba dispuesta a escuchar razones. Su amistad con el protagonista había crecido más de lo que estaba dispuesta a admitir, y no iba a dejarlo correr un riesgo tan grande por su cuenta. «Él es mi amigo, y no lo voy a dejar solo en esto. Si hay peligro, entonces tenemos que estar ahí para ayudarlo», insistió Hilda, con los ojos encendidos por la determinación. Antes de que pudieran discutir más, un sonido suave llamó su atención. Ambos giraron la cabeza hacia la puerta de la casa, donde algo había caído al suelo con un ligero crujido. Era otro mapa, similar al que el protagonista había encontrado en su alforja. Carl lo recogió con cautela, sus ojos llenos de desconcierto mientras lo desplegaba. El mapa mostraba dos cosas: la ubicación actual del protagonista y las posiciones de los 3 artefactos que él debía encontrar. Pero lo más inquietante era la precisión del mapa, como si alguien o algo estuviera guiándolos deliberadamente. «Esto no tiene sentido, ¿de dónde salió este mapa?», murmuró Carl, sus ojos recorriendo la tinta brillante que destacaba los puntos en el pergamino. Hilda, aunque igual de desconcertada, no tenía tiempo para cuestionar el origen del mapa. El protagonista estaba en peligro, y no podían permitirse perder más tiempo. «No importa de dónde vino. Tenemos que ir tras él ahora mismo», dijo Hilda con firmeza, sus ojos clavados en el mapa. Carla sintió, sus dudas disipándose ante la urgencia de la situación. Aunque algo en todo esto lo inquietaba profundamente, sabía que no tenía opción. Tenían que encontrar a su amigo, costara lo que costara. Ambos recogieron lo que necesitarían para el viaje, preparándose rápidamente para salir en busca del protagonista.
mientras se preparaban, una sombra de preocupación cruzó por la mente de Carl. Algo estaba moviendo los hilos de esta situación, y él lo sabía, pero por ahora, solo importaba salvar a su amigo. Sin más palabras, Hilda y Carl se lanzaron al aire, siguiendo la ruta marcada en el mapa. El viento rugía a su alrededor mientras volaban, sus corazones llenos de determinación. Iban a encontrar al protagonista, y juntos, enfrentarían lo que fuera que les aguardaba en su camino. Horas habían pasado desde que el protagonista dejó la casa de Hilda, el peso de la misión y la soledad en su mente mientras avanzaba por un denso bosque. Los árboles se alzaban como gigantes a su alrededor, sus sombras alargadas proyectándose sobre el camino rocoso que seguía hacia el primer artefacto, el objeto de la redención. El sonido de sus cascos golpeando el suelo era lo único que rompía el silencio del bosque, hasta que un ruido inesperado lo hizo detenerse. A lo lejos, oyó un aleteo rápido y pesado que se acercaba cada vez más. Su corazón se aceleró, pero no por miedo, sino por la preocupación de ser descubierto. Justo cuando estaba por esconderse, una voz familiar lo hizo detenerse en seco. «Ahí estás, cabeza hueca», exclamó Hilda con una mezcla de furia y alivio mientras descendía rápidamente, aterrizando frente a él con las alas extendidas y una expresión que mezclaba enojo y preocupación. Antes de que el protagonista pudiera responder, Carl apareció detrás de ella, jadeando un poco por la carrera, pero con su característica expresión altanera intacta. «¿Pensaste que podrías deshacerte de nosotros así de fácil, gruñó Carl, mostrando sus colmillos en una sonrisa sardónica. ¿Qué estabas pensando? El protagonista retrocedió un paso, sorprendido por su repentina aparición. Quiso decir algo, pero Hilda lo interrumpió, avanzando hacia él con una mirada feroz. ¿Por qué, exigió, sus ojos fijos en los del protagonista. ¿Por qué te fuiste sin decirnos nada? ¿Por qué creíste que tenías que hacer esto solo? El protagonista bajó la mirada, sintiendo el peso de sus decisiones sobre sus hombros. Sabía que enfrentarse a estos desafíos solo era una locura, pero también pensaba que era lo único que podía hacer para proteger a sus amigos. No tenía opción, murmuró, apenas alzando la voz. Esto es algo que debo hacer yo solo. No quería arrastrarlos a este peligro. Después de todo lo que he hecho, no puedo ponerlos en más riesgo. Carl buzó, cruzando los brazos sobre su pecho y lanzando una mirada reprobatoria al protagonista. ¡Qué idiotez!, exclamó Carl, su voz llena de desprecio por la lógica del protagonista. No importa lo que hayas hecho. No puedes simplemente dejarnos atrás como si no fuéramos parte de esto también. Hilda asintió con una expresión seria, pero con el ceño fruncido de frustración. Exactamente. Apoyó, sus plumas erizándose un poco por la rabia contenida. Somos un equipo, tonto. Si hay peligro, entonces lo enfrentaremos juntos. No puedes decidir por nosotros que te quedas con toda la carga. El protagonista intentó hablar, pero Carl lo interrumpió nuevamente, su tono más grave ahora. Has cometido errores, sí. Pero todos lo hemos hecho. Eso no significa que debas hacer esto solo. Estamos aquí para ayudarte, para apoyarte. No para dejarte cargando todo el peso de la redención tú solo. El protagonista levantó la mirada, encontrándose con los ojos de sus amigos. La mezcla de enojo y genuina preocupación en sus rostros lo hizo darse cuenta de lo egoísta que había sido al intentar apartarlos. El silencio se extendió entre los tres mientras las palabras de Carl resonaban en el aire. Hilda se acercó, su expresión más suave pero aún firme. No es solo tu misión, dijo con una voz más tranquila, pero no menos intensa. Estamos en esto juntos, nos guste o no. Si hay algo que aprender, lo haremos como equipo. Y si enfrentamos peligros, lo haremos también como equipo. No puedes quitarnos eso. El protagonista suspiró, sabiendo que tenían razón. Sus intenciones eran protegerlos, pero al hacerlo, estaba subestimando su valor y su amistad. Lo siento, dijo finalmente, su voz llena de arrepentimiento. No quería que nada malo les pasara. Pero entiendo que esto no es solo mi carga.
Gracias por venir a buscarme, y por no dejarme hacer esto solo. Carl asintió con una sonrisa satisfecha, aunque mantuvo su actitud desafiante. Bien. Porque no pensaba dejar que nos metieras en problemas y luego te fueras a resolverlo todo solo, sin nosotros, dijo, dándole un suave golpe en el hombro con su puño. Hilda rodó los ojos, pero una sonrisa se dibujó en sus labios. Entonces, ¿qué sigue? Preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Si vamos a meternos en este lío, más vale que lo hagamos bien. El protagonista asintió, sintiendo una nueva energía fluir en su interior. Con sus amigos a su lado, estaba listo para enfrentar cualquier desafío que viniera. Juntos, avanzarían hacia el primer objeto, sabiendo que sin importar lo que ocurriera, lo enfrentarían unidos. Después de horas de caminar a través del espeso bosque, los tres compañeros finalmente llegaron a su destino. Un lago de gran tamaño, perfectamente circular, que se extendía en todas direcciones como si fuera un enorme cráter natural. En el centro del lago, iluminado por un rayo de sol que penetraba a través del dosel de los árboles, se encontraba el primer objeto de su misión. El objeto de la redención. El protagonista, Hilda, y Carl se detuvieron en la orilla, observando el brillante objeto que parecía tan cerca y, sin embargo, tan inaccesible. El agua era sorprendentemente clara, pero debajo de su superficie cristalina, podían ver el peligro inminente. Un enjambre de pirañas carnívoras nadando con hambre y ferocidad. Bueno, esto es genial, gruñó Hilda, cruzando sus brazos y observando el lago con evidente frustración. ¿Cómo se supone que cruzamos con esas cosas en el agua? El protagonista también miró el lago con preocupación, pero fue un cartel, clavado en el suelo cerca de la orilla, lo que capturó su atención. En él, estaban escritas unas palabras en un extraño verso. Si el objeto deseas obtener, debes probar tu corazón al proceder. No es fuerza, ni astucia lo que aquí cuenta, sino el valor que de verdad se sustenta. Los tres intercambiaron miradas, confusos. ¿Qué demonios significa eso? Preguntó Carl, frunciendo el ceño. No soy un gran fan de los acertijos, y mucho menos de los que riman. Debe ser alguna prueba o trampa, dijo el protagonista, leyendo el cartel de nuevo. Pero no está claro qué espera de nosotros. Hilda, siendo tan impetuosa como siempre, decidió intentar volar directamente hasta el objeto. Sin embargo, tan pronto como se elevó sobre el agua y se acercó al centro del lago, una ráfaga de viento inesperada la empujó hacia atrás con tanta fuerza que casi la derriba. ¿Qué demonios fue eso? Exclamó Hilda, agitando sus alas para recuperar el equilibrio. Intentó rodear el lago, buscando un punto débil en la corriente, pero no importaba por dónde intentara acercarse, el viento la repelía con la misma fuerza. Esto es ridículo. Gruñó, aterrizando nuevamente junto a sus compañeros. No podemos volar, y tampoco podemos nadar con esas bestias ahí abajo. Mientras Hilda y el protagonista seguían analizando la situación, Carl, con su característica arrogancia y sin decir una palabra, dio un paso adelante. Miró el agua con determinación, ignorando los peligros evidentes que acechaban debajo de la superficie. Luego, sin previo aviso, saltó al lago, creando un gran chapoteo. «Carl, espera», gritó el protagonista, sorprendido por la repentina decisión del perro diamante. Las pirañas, alertadas por la entrada de Carl al agua, comenzaron a nadar rápidamente hacia él. Pero Carl, con la agilidad de un atleta y la ferocidad de un guerrero, comenzó a nadar hacia el centro del lago con sorprendente velocidad. «Carl, vuelve. Es demasiado peligroso», gritó Hilda, frustrada por no poder volar y ayudar. Sin embargo, Carl no les prestó atención. Con su mente concentrada y su cuerpo en movimiento constante, nadaba con una precisión y fuerza que desmentía su tamaño. Las pirañas se acercaban rápidamente, pero Carl, moviéndose como un torpedo, logró mantenerse justo fuera de su alcance. El protagonista y Hilda observaron desde la orilla, sus corazones latiendo con fuerza mientras Carl se acercaba al objeto. Justo cuando parecía que las pirañas lo alcanzarían, algo increíble ocurrió. Las criaturas se detuvieron repentinamente, como si una barrera invisible las hubiera frenado.
Carl continuó nadando, y las pirañas, como si hubieran perdido todo interés, se dispersaron. «Lo logró», exclamó el protagonista, con incredulidad en su voz. Carl emergió en el centro del lago, justo al lado del objeto de la redención. Su respiración era pesada, pero una sonrisa triunfante se dibujó en su rostro. Tomó el objeto, levantándolo en el aire como un trofeo. «Es nuestro», gritó Carl, su voz resonando sobre el lago. El viento que antes había repelido a Hilda se calmó de repente, como si la prueba hubiera sido superada. Carl nadó de regreso a la orilla, donde el protagonista y Hilda lo esperaban con una mezcla de asombro y alivio. «¿Cómo lo hiciste?», preguntó el protagonista, ayudando a Carl a salir del agua. Carl se encogió de hombros, todavía jadeando, pero con una sonrisa arrogante en su rostro. «No lo sé, supongo que soy más rudo de lo que esas pirañas pueden manejar», dijo, sacudiéndose el agua de su pelaje. «O tal vez el acertijo hablaba de eso, de tener el valor de lanzarse sin miedo», dijo Hilda, su tono aún incrédulo, pero aliviado de que todo hubiera salido bien. «De cualquier manera, buen trabajo, perro». El protagonista asintió, agradecido de que Carl hubiera demostrado su valentía. «Gracias, Carl. No sé si lo hubiera logrado sin ti». Carl asintió, aunque su actitud seguía siendo altiva. «Por supuesto que no. Pero eso no importa ahora. Tenemos lo que vinimos a buscar, así que, ¿qué sigue?». El protagonista tomó el objeto de la redención de las manos de Carl, sintiendo su peso y significado. Aunque habían superado esta prueba, sabía que las siguientes serían igual de desafiantes. Pero ahora, más que nunca, estaba seguro de que con sus amigos a su lado, podrían enfrentar cualquier cosa. «Vamos», dijo el protagonista, con una nueva determinación en su voz. «Todavía nos quedan más artefactos por encontrar. Y no pienso hacerlo sin ustedes». Y así, con el primer artefacto en su poder, los tres compañeros se adentraron nuevamente en el bosque, preparados para lo que vendría. Después de superar la prueba del lago y obtener el primer objeto de la redención, el protagonista, Hilda y Carl se detuvieron para recuperar el aliento y planificar su próximo movimiento. El objeto recién adquirido brillaba débilmente en manos del protagonista mientras éste reflexionaba sobre lo que aún les esperaba. «Bien, ya tenemos el primero», dijo el protagonista, guardando el objeto con cuidado. «Pero todavía nos faltan dos más. El arco y la espada de los elfos». «¿Arco y espada de los elfos?», preguntó Carl, levantando una ceja con curiosidad. El protagonista asintió, su expresión seria. «Sí, el arco se llama luz celestial. Está hecho de un material tan antiguo y raro que sus flechas no necesitan ser cargadas. Se regeneran automáticamente, hechas de pura luz, y son capaces de penetrar cualquier defensa. Es un arma de precisión y poder, reservada solo para aquellos que son dignos de blandirla». «¿Y la espada?», preguntó Hilda, interesada. «La espada se llama Divina Venganza», explicó el protagonista, con reverencia en su voz. «Forjada con los materiales más indestructibles conocidos por los elfos, es tan afilada que puede cortar a través de cualquier cosa, incluso la magia. Se dice que solo aquellos con un corazón puro y una mente decidida pueden empuñarla. Y si se usa correctamente, es imparable». «Vaya, suena impresionante», comentó Carl, aunque su tono arrogante dejaba ver que estaba seguro de poder manejar cualquiera de las dos armas. «Pero no será fácil, ¿verdad?». «No, no lo será», respondió el protagonista, mirando hacia adelante con determinación. «Nuestro próximo destino es el desierto. Ahí es donde se esconde la luz celestial, pero antes de llegar al arco, debemos enfrentarnos a una criatura antigua que guarda el lugar». «¿Una criatura?», preguntó Hilda, su interés creciendo. «¿Qué tipo de criatura?». «Una criatura de proporciones gigantescas, que no solo es poderosa físicamente, sino que también es muy astuta», explicó el protagonista. «Para superarla, debemos resolver un acertijo que pondrá a prueba nuestra mente y memoria». Hilda se cruzó de brazos y frunció el ceño. «¿Acertijos? No soy fanática de esos. Prefiero pelear directamente». «No será tan simple», respondió el protagonista.
Esta criatura nos evaluará de una manera que no podemos predecir. Y antes de llegar a ella, tendremos que pasar por el desierto, donde el calor es implacable y las dunas se extienden hasta donde alcanza la vista. Los tres continuaron caminando, adentrándose en el desierto que se desplegaba ante ellos como un vasto océano de arena. Las temperaturas comenzaron a subir rápidamente, y pronto, el suelo bajo sus pies se volvió abrasador. Sin embargo, sabían que no había vuelta atrás. A medida que avanzaban, la arena parecía querer tragarlos. Las dunas se alzaban y caían, creando un paisaje que podía confundir a cualquiera que no estuviera preparado. Pero los tres compañeros mantenían su curso, con la vista fija en la meta. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad caminando bajo el sol abrasador, llegaron a un lugar donde la arena se abría en un gran claro. Allí, en medio de la nada, se alzaba un cartel antiguo, medio enterrado en la arena. Las letras, aunque desgastadas por el tiempo, aún eran legibles. Si tienes mente de acero, y memoria que no falla, enfrenta este acertijo, sin temer a la batalla. El protagonista leyó las palabras en voz alta, y un silencio cayó sobre el grupo mientras intentaban entender su significado. Este debe ser el primer obstáculo, dijo Carl, mirando el cartel con desconfianza. ¿Pero qué significa? Debemos estar listos para un desafío mental, respondió el protagonista. Si fallamos, podría costarnos más que tiempo. Bueno, lo averiguaremos pronto, dijo Hilda, con una mezcla de impaciencia y determinación. Estamos aquí para encontrar esas armas, y nada nos va a detener. Con renovado valor, los tres se prepararon para lo que vendría. Sabían que este no sería un simple enfrentamiento físico. Tendrían que usar sus mentes tanto como sus cuerpos para superar la prueba que les esperaba en el corazón del desierto. Y con cada paso que daban, se acercaban más a la confrontación con la criatura gigante y el acertijo que pondría a prueba su valentía y su ingenio. Horas después de haber atravesado las interminables dunas del desierto, el protagonista, Hilda y Carl se encontraron ante una enorme pirámide que se alzaba majestuosa contra el cielo del atardecer. La estructura era imponente, construida con piedras gigantescas que parecían haber resistido el paso del tiempo. La entrada de la pirámide estaba custodiada por una figura aún más imponente. Un gigante de piedra, tallado con intrincados detalles que mostraban su poder y eternidad. El gigante, de casi 10 metros de altura, tenía ojos que parecían brillar con una luz interior, observando a los intrusos que se atrevían a acercarse. Sus brazos cruzados sobre su pecho sugerían una actitud de desafío, como si desafiara a cualquiera que osara intentar entrar. Hilda, con su habitual valentía y algo de impaciencia, fue la primera en dar un paso al frente, acercándose al gigante. El aire alrededor de la pirámide se sentía pesado, como si estuviera cargado de una energía antigua y poderosa. «Así que tú eres el guardián, ¿eh?», dijo Hilda, mirando hacia arriba al gigante con su habitual arrogancia. «¿Qué tenemos que hacer para que nos dejes pasar?». El gigante de piedra abrió lentamente sus ojos, y una voz profunda y resonante salió de su boca, reverberando en el aire. «Aquellos que buscan las armas de los elfos deben demostrar su valía», dijo el gigante. «Solo aquellos con una mente afilada como una espada y una memoria firme como una roca pueden superar las pruebas que les esperan». Hilda entrecerró los ojos, sin dejarse intimidar. «¿Pruebas? ¿Qué tipo de pruebas?». El gigante extendió un brazo hacia adelante, señalando un punto en el suelo frente a él. Al instante, una serie de símbolos y figuras comenzaron a brillar en la arena, formando patrones complejos y enrevesados. «Debes resolver 3 acertijos», dijo el gigante. «Solo entonces se abrirán las puertas de la pirámide y podrás avanzar hacia tu destino». Hilda asintió con determinación. Sabía que esto no sería fácil, pero estaba lista para el desafío. «Muy bien, dame el primero». El gigante hizo una pausa antes de hablar, como si estuviera invocando las palabras de lo más profundo de su ser. «Escucha con atención. Aquí está tu primer acertijo. Soy más viejo que el tiempo, pero en mí no hay edad. Cambio con cada instante, pero siempre igual me hallarás. ¿Qué soy?». Hilda frunció el ceño, pensando.
Sabía que la respuesta no sería obvia, pero tenía que ver más allá de las palabras. Algo que es viejo, pero no tiene edad. Cambia constantemente, pero siempre es igual, murmuró Hilda, intentando descifrar el enigma. Mientras ella pensaba, el protagonista y Carl observaban en silencio, sabiendo que interrumpirla solo la frustraría más. Después de un momento, Hilda levantó la cabeza, con una chispa de comprensión en sus ojos. Es la arena, dijo finalmente. La arena es antigua, sin edad, y siempre cambia de forma con el viento, pero sigue siendo la misma. El gigante de piedra asintió lentamente. Correcto. Ahora, el segundo acertijo. Aunque no tengo vida, crezco día tras día. Y aunque nadie me cultiva, soy la más poderosa semilla. ¿Qué soy? Hilda se tomó su tiempo, reflexionando sobre las palabras. Esta vez, la respuesta no llegó tan rápido, pero ella sabía que no podía darse por vencida. Una semilla que crece sin ser cultivada, murmuró, entrecerrando los ojos. Y sin vida, pero crece, podría ser, una idea. Las ideas crecen en la mente sin ser cultivadas, y pueden ser más poderosas que cualquier cosa. El gigante de piedra asintió de nuevo, sus ojos brillando un poco más. Correcto otra vez. Ahora, el tercer y último acertijo. Escucha bien, pues este es el más difícil. No puedo ser visto, pero soy siempre observado. Nunca puedo hablar, pero a veces puedo ser escuchado. ¿Qué soy? Hilda se quedó en silencio, este acertijo era diferente. Lo que fuera que describiera, era algo abstracto, algo que no podía ser tocado ni visto directamente. Algo que no se ve, pero se observa, dijo lentamente. Y que no puede hablar, pero a veces se escucha, podría ser, el pensamiento. Los pensamientos no se ven, pero siempre son observados en nuestra mente, y aunque no hablan, a veces pueden ser escuchados dentro de nosotros. El gigante de piedra asintió por tercera vez, y esta vez, se inclinó ligeramente hacia adelante, en señal de respeto. Has demostrado tu valía, joven grifo. Las puertas de la pirámide se abrirán para ti y tus compañeros. Que tu viaje sea seguro, y que encuentres lo que buscas. Con esas palabras, el gigante de piedra retrocedió, y las enormes puertas de la pirámide comenzaron a abrirse lentamente, revelando un oscuro pasaje hacia su interior. Hilda, el protagonista y Carl se miraron entre ellos, sabiendo que estaban un paso más cerca de obtener las poderosas armas de los elfos. Lo lograste, Hilda, dijo el protagonista con una sonrisa de aprobación. Hilda asintió, aunque su habitual arrogancia seguía presente, había un destello de satisfacción en sus ojos. ¿Lo dudabas? Vamos, no tenemos tiempo que perder. Y con eso, los tres avanzaron hacia la oscuridad de la pirámide, listos para enfrentar lo que fuera que les esperara dentro. Al cruzar el umbral de la pirámide, Hilda, el protagonista y Carl sintieron un escalofrío recorrer sus espinas. La oscuridad dentro de la pirámide parecía viva, como si les estuviera observando. Las puertas de piedra detrás de ellos se cerraron bruscamente con un estruendo, sellando su entrada y dejándolos en completa penumbra. Antes de que pudieran reaccionar, la voz profunda del gigante resonó una vez más en el aire, aunque esta vez parecía provenir de todas direcciones. Antes de que puedas reclamar las armas de los elfos, Hilda, deberás enfrentar el desafío final. El mayor enemigo no siempre es el que está frente a ti, sino el que llevas dentro. Solo al derrotarlo podrás avanzar. Pero si fallas, serás arrancada de este plano y llevada al inframundo, donde el olvido será tu único compañero. Hilda frunció el ceño, confundida por las palabras del gigante. ¿Enemigo interior? ¿Qué significaba eso? Pero no había tiempo para pensar. Ante ellos, en la penumbra, comenzó a materializarse una figura. Primero eran solo granos de arena que se arremolinaban en el aire, formando una figura de su misma estatura, con el mismo porte y la misma forma. Poco a poco, la figura tomó una forma más definida. Era una versión de Hilda, pero hecha de arena y vendas, como una antigua momia, una antepasada olvidada, llena de una energía oscura y antigua. La falsa Hilda abrió sus ojos, que brillaban con una luz roja amenazante.
Sin decir una palabra, comenzó a caminar en círculos alrededor de la verdadera Hilda, quien hizo lo mismo, vigilando cada uno de sus movimientos, anticipando el primer ataque. ¿Qué es esto?, preguntó Hilda, su voz llena de tensión. ¿Qué se supone que significa enfrentarme a mí misma? La momia de arena no respondió. En su lugar, lanzó el primer ataque, un movimiento rápido y preciso que Hilda apenas logró esquivar. Las dos figuras comenzaron a pelear, lanzándose ataques uno tras otro. La momia era fuerte, ágil y conocía cada uno de los movimientos de Hilda, como si anticipara cada acción antes de que sucediera. Hilda contraatacó, utilizando toda su fuerza y velocidad, pero cada golpe que lanzaba era bloqueado o esquivado. Era como pelear contra un espejo, pero este reflejo era implacable, sin emociones y lleno de una determinación mortal. Mientras la batalla continuaba, Hilda empezó a darse cuenta de algo inquietante. La momia no solo estaba replicando sus movimientos, sino que también estaba imitando sus pensamientos, sus miedos y sus dudas. Era como si estuviera luchando contra la personificación de sus propias inseguridades y arrogancias, amplificadas y manifestadas en esta forma de arena y vendas. Esto es ridículo, murmuró Hilda entre dientes, frustrada mientras esquivaba otro golpe. No soy yo. No puedo ser derrotada por mí misma. Pero, con cada palabra que decía, sentía la verdad de lo que el gigante había dicho. Este era el desafío final, una prueba de su verdadero carácter. No se trataba solo de fuerza o velocidad, sino de enfrentarse a las partes más oscuras de sí misma. Finalmente, en un momento de desesperación, Hilda logró lanzar un golpe certero que hizo tambalear a la momia, arrojándola hacia atrás. La figura cayó al suelo, pero en lugar de levantarse inmediatamente, se desintegró en arena, volviendo a formar un remolino en el aire antes de reconstituirse en su forma original. Hilda respiraba con dificultad, cansada por la intensidad de la batalla, pero no podía permitirse un momento de descanso. Sabía que debía encontrar una manera de vencer a esta copia antes de que fuera demasiado tarde. Esto no es solo una batalla física, dijo Hilda en voz baja, comprendiendo finalmente lo que debía hacer. Es una batalla de voluntades. Con esta realización, Hilda cerró los ojos por un breve momento y dejó que el enojo y la frustración se desvanecieran. En su lugar, enfocó su mente en la calma y la determinación, sabiendo que la única manera de vencer a este enemigo era superar sus propios miedos e inseguridades. Cuando volvió a abrir los ojos, el brillo amenazante en los ojos de la momia pareció titubear por un momento. Hilda avanzó, no con la rabia y la fuerza con la que había comenzado, sino con una paz interior que nunca antes había sentido en una batalla. Cada movimiento era preciso y seguro, sin dejarse llevar por la desesperación. Finalmente, Hilda lanzó un último ataque, un golpe que impactó en el centro de la momia, desintegrando su forma en un torrente de arena que se dispersó por la sala, hasta desaparecer completamente. El silencio llenó el espacio, y por un momento, Hilda se quedó quieta, esperando ver si la prueba realmente había terminado. Pero no hubo más ataques, no hubo más desafíos. Las luces de la pirámide se encendieron, revelando dos pedestales que emergían del suelo, en los cuales descansaban las armas que buscaban: el arco de luz y la espada indestructible de los elfos. Hilda, todavía con el corazón latiendo con fuerza, caminó hacia las armas, consciente de lo que acababa de superar. «Lo lograste», dijo el protagonista, acercándose a ella con una sonrisa de alivio. «Realmente lo hiciste». «No sé si fue fuerza o suerte, pero sí, lo logré», respondió Hilda, extendiendo una mano hacia las armas. «Pero creo que la batalla más difícil fue conmigo misma». Al tomar las armas, una energía poderosa recorrió su cuerpo. Ahora, con el arco y la espada en su poder, estaban un paso más cerca de completar su misión. Pero el desafío final les había mostrado que no solo las fuerzas externas serían su enemigo, sino también sus propias dudas y miedos internos. La pirámide comenzó a temblar levemente, como si reconociera que su tarea había sido cumplida. Las puertas se abrieron una vez más, revelando el camino hacia la salida.
Sin mirar atrás, Hilda, el protagonista y Carl se dirigieron hacia la luz, listos para enfrentar el siguiente desafío, sabiendo que, juntos, podían superar cualquier obstáculo, incluso los que se encontraban dentro de ellos mismos. Habían pasado horas desde que abandonaron la pirámide. Hilda, el protagonista y Carl caminaron en silencio a través de un paraje desolado, el agotamiento comenzaba a hacer mella en sus cuerpos. El frío del desierto nocturno los envolvía, y cuando finalmente encontraron un lugar donde establecer una fogata, todos se sentaron alrededor de las llamas, buscando consuelo en el calor. El crepitar del fuego era lo único que rompía el silencio. El protagonista sacó las armas élficas que habían conseguido. La espada indestructible y el arco de luz. Las observó detenidamente mientras los demás miraban el fuego, cada uno perdido en sus pensamientos. ¿Realmente necesitaremos usar estas armas?, preguntó el protagonista, rompiendo finalmente el silencio. Podríamos guardarlas para una ocasión especial, o quizás, incluso como trofeos. Después de todo, los desafíos que hemos superado para obtenerlas no han sido sencillos. Carla sintió, pero no dijo nada. Su mente estaba en otro lugar, recordando los peligros que habían enfrentado. Sabía que las armas tenían un poder increíble, pero también que usarlas significaba desatar una fuerza que podía cambiar el curso de su misión, para bien o para mal. Hilda, por otro lado, estaba callada, pensando en la última prueba que habían superado en la pirámide. Aquella batalla contra su propia sombra, contra las partes más oscuras de su ser, la había dejado inquieta. ¿Qué otros desafíos les esperaban? ¿Cuántas veces más tendrían que enfrentarse a sí mismos antes de poder completar su misión? Finalmente, la conversación se desvaneció, y uno a uno, fueron sucumbiendo al cansancio, quedándose dormidos bajo el manto estrellado del cielo. La noche pasó sin incidentes, pero cuando el amanecer comenzó a despuntar en el horizonte, una densa niebla los envolvió, oscureciendo el camino a seguir. A medida que avanzaban a través de la bruma, la visibilidad se redujo casi a cero. Todo parecía tranquilo, hasta que Hilda escuchó un crujido bajo sus patas. Bajó la mirada y vio, con horror, que estaba pisando un cráneo de pony. Se estremeció y retrocedió rápidamente, alertando a los demás. ¿Qué es esto?, preguntó Carl, su voz llena de inquietud. El protagonista inspeccionó el área y, al apartar un poco de la niebla, descubrieron que estaban en medio de un cementerio. Pero no era un cementerio común. Las lápidas estaban marcadas con símbolos antiguos, y los huesos dispersos por el suelo eran los restos de aquellos que habían intentado pasar la prueba de la guadaña y habían fallado. «Este lugar», murmuró Hilda, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. «Es el cementerio de los caídos. Aquellos que no superaron la última prueba. Decidieron seguir adelante, a pesar del temor que sentían. Sabían que no podían detenerse ahora, no cuando estaban tan cerca del último objeto que necesitaban. Mientras avanzaban con cautela, encontraron un cartel, en el que estaban escritas las últimas rimas. Aquel que abrace el rencor, la venganza y el odio lo llevará a la desesperación. Pero quien lo abrace con amor, lo llevará a la redención. Las palabras eran tan enigmáticas como los acertijos anteriores, pero también contenían una verdad profunda que resonó en los corazones de los tres. No había vuelta atrás, debían seguir adelante y enfrentarse al desafío final. De repente, el viento comenzó a soplar con fuerza, y una tormenta de nieve se levantó a su alrededor, cegándolos y obligándolos a buscar refugio. Divisaron una cueva cercana y, sin pensarlo dos veces, se apresuraron hacia ella. El interior era oscuro y frío, pero al menos estaban protegidos de la furia de la tormenta. «Acamparemos aquí por ahora», dijo el protagonista mientras preparaban el campamento improvisado. «Necesitaremos todas nuestras fuerzas para lo que venga después». La nieve azotaba la entrada de la cueva, y el viento ululaba como un lamento distante. En el fondo de sus corazones, sabían que el siguiente paso sería el más peligroso de todos. Y mientras la tormenta rugía afuera, se prepararon para lo que podría ser su última prueba, un enfrentamiento que decidiría su destino.
Dentro de la cueva, el silencio era abrumador, solo interrumpido por el sonido del viento y el leve crujir de la fogata que habían encendido. Pero no era un silencio de paz, sino uno cargado de incertidumbre y el peso de las decisiones que tendrían que tomar cuando llegara el momento. Y así, con el sonido del viento como un presagio de lo que estaba por venir, se prepararon para el desafío final que les esperaba en las profundidades del cementerio de los caídos. La fogata crepitaba con suavidad, lanzando sombras danzantes sobre las paredes de la cueva. El protagonista, un pony con un pasado cargado de dolor y pérdida, se encontraba sentado en silencio, mirando sus cascos con expresión de profunda reflexión. Sus amigos dormían a su alrededor, ajenos a la tormenta interna que se libraba en su interior. Las palabras del acertijo resonaban en su mente. Para convertirte en el portador, debes sobrevivir a tu propio dolor. Eran palabras crípticas, cambiantes, que aparecían y desaparecían en los carteles frente a él, con mensajes contradictorios y confusos. Algunos decían que la venganza nunca era la respuesta, mientras que otros insinuaban que solo abrazándola podría alcanzar su verdadero poder. La tormenta afuera comenzaba a desvanecerse, y con ella, el cartel que había leído cambió de nuevo. Las letras, ahora rojas y amenazantes, le mostraron un mensaje diferente. Si realmente quieres venganza, debes ser uno con tus verdaderos instintos, un vengador. Los recuerdos lo golpearon como una marea implacable. La traición de Celestia, la muerte de su primo a manos de la tiranía, y el suero que lo había convertido en un experimento, dándole inmortalidad pero también condenándolo a una existencia de sufrimiento y odio. Ahora, frente a él, estaba la guadaña, brillando con partículas de relámpagos, invitándolo a aceptar el poder que le ofrecía. Pero había un precio. Para reclamar ese poder, debía someterse a una calcinación, ser quemado vivo por los relámpagos que danzaban a lo largo del arma y en su propio cuerpo. Sin embargo, el verdadero desafío no era físico, sino mental. El entorno comenzó a oscurecerse, sumergiéndolo en un abismo de ilusiones. La cueva desapareció, y el protagonista se encontró en medio de un paisaje infernal, rodeado de visiones aterradoras. Gritos de aquellos que habían sido encarcelados injustamente bajo tierra resonaban en sus oídos. Vio a Celestia y al príncipe tramando un complot, utilizándolo como un simple conejillo de indias para sus retorcidos experimentos. La rabia se acumulaba en su pecho, pero también lo hacía el temor de convertirse en lo que más odiaba. De repente, una figura emergió de la oscuridad. Su propia versión malvada, una manifestación de su sed de venganza y su odio acumulado. Era un reflejo distorsionado de sí mismo, con ojos brillantes y un aura de poder crudo y oscuro. El alter ego sonrió de manera siniestra, acercándose lentamente. Mírate, dijo la versión malvada, míranos. Nos hemos convertido en lo que somos hoy, fuertes, poderosos, capaces de enfrentar a legiones enteras de la Guardia Solar. 10 guardias no fueron rivales para nosotros, y con nuestro intelecto, creamos una bomba sin que se dieran cuenta. Y ahora, aquí estamos, a un paso de reclamar nuestro verdadero poder. El protagonista retrocedió, negándose a aceptar lo que su otra mitad proponía. No quiero ser un monstruo, susurró, con la voz temblorosa pero firme. Pero no hay marcha atrás, respondió su alter ego. Sin embargo, podemos compartir el poder. Puedo compartir tu mente, tu cuerpo, pero no tu alma. Porque eso es lo que realmente soy. Una emoción, una entidad, un alter ego. Una personalidad diferente, pero no la verdadera esencia. El alma sigue siendo tuya. El dolor en la mente del protagonista se intensificó, las visiones se volvieron más vívidas, más sangrientas. Gritos, llantos, imágenes de cuerpos destrozados y almas atormentadas lo rodearon, hasta que todo se desvaneció en un instante de silencio absoluto. Finalmente, cuando el eco de los horrores se apagó, su alter ego le hizo una última oferta. Si deseas seguir adelante, si deseas convertirte en lo que necesitas para sobrevivir, solo tienes que aceptar. Pero si aceptas, no habrá vuelta atrás. Juntos seremos imparables, pero el precio será nuestra humanidad. El protagonista, en un estado de desesperación y determinación, estrechó el casco de su alter ego, sellando el pacto.
En ese instante, el mundo a su alrededor volvió a la normalidad. La tormenta de nieve se había desvanecido, y la cueva estaba nuevamente en silencio. Pero algo había cambiado en él. Sus amigos despertaron al sentir un cambio en el aire. Hilda fue la primera en notarlo y se apresuró hacia él, pero Carl la detuvo, sintiendo que algo estaba mal. A solo 5 metros de distancia, lo vieron girarse lentamente hacia ellos. Sus ojos ya no eran los mismos. Ahora brillaban con una intensidad naranja, un fuego que no habían visto antes. Su melena, antes suave, ahora estaba erizada y rabiosa, reflejando la tormenta que había desatado en su interior. En sus cascos delanteros, unos brazaletes de púas destellaban con un poder oscuro, mientras que en los traseros, unas bandas decoradas con motivos navideños contrastaban grotescamente con su apariencia amenazante. La guadaña en su casco ahora brillaba con una energía que rivalizaba con la de Celestia misma, un arma 10 veces más poderosa de lo que jamás fue. El protagonista había cambiado. Ya no era el pony noble que habían conocido, sino algo más, algo que había abrazado el dolor y la venganza para convertirse en un ser de poder incalculable. Y en su corazón, sabía que no habría marcha atrás.